mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stark San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos, de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con este su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado e inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador, Jesús. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, donde el Señor Jesús envía a sus 12 apóstoles a predicar el reino de Dios. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que las sombras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti,
a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior te estábamos diciendo de que este modo es la pobreza, la humillación y el fracaso que de allí se siguen. Es asociación a Cristo y a su misión y a su misma confianza filial en el Padre Celestial, que es el único que rescata de la muerte. Si no observo este modo en la evangelización, diría San Ignacio de Antioquía, gran santo de la Iglesia Católica, no estoy militando en pos de la bandera de Cristo, sino en pos de la del maligno, más allá de toda buena intención o protesta contraria. Hermanos, el mal, que siempre se hace con un fin bueno, deriva de no haber usado los instrumentos adecuados. Para el discípulo, el instrumento adecuado es la cruz de su Señor, que ha salvado al mundo, o se puede decir el mundo también. En el trasfondo de este pasaje bíblico está la figura del siervo de Eliseo, que lo podemos leer en 2 Reyes capítulo 4. El siervo de Eliseo se llama Gehazi. A los discípulos que no cumplen la palabra del Señor, les sucede como a él, el siervo infiel, que atrajo para sí la lepra de la cual su amo había liberado al pagano. Cuando, en el momento de la prueba, cambian los tiempos, según lo anuncia Lucas capítulo 22, entonces se comprenderán mejor las exigencias de este modo de ir a una misión y una normatividad. El versículo 1 se lee: convocando a los 12. Hermanos, uno a uno o como pareja, habían sido llamados a seguirlo en Lucas capítulo 5. Y habían sido elegidos como apóstoles en Lucas capítulo 6. Y ahora los 12 son convocados, o sea, llamados todos juntos para ser enviados. Enviados quiere decir apóstoles. En estos 12 ya está la comunidad, la misma iglesia que es enviada como verdadero Israel obediente, que forma parte de la familia de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 8. Son enviados con poder y autoridad a llamar a los otros a formar parte de la misma familia. Habiendo sido convocados por el Señor Jesús, a su vez convocan en su nombre. El objetivo de esta convocación será la comida que el Señor Jesús ofrecerá en el desierto, mientras que en el evangelista Marcos son enviados de 2 en 2. En el evangelista Lucas se subraya más la misión colegial de los 12 apóstoles, como está en Hechos capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. Les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar
enfermedades. Hermanos, los verbos en aoristo indican la peculiaridad de esta misión de los 12 apóstoles, que se realizó durante el mismo ministerio del Señor Jesús. La autoridad que el Señor Jesús comunica a sus discípulos como un don, como lo hace también en Lucas capítulo 24, es la fuerza del Espíritu de Dios, que para Él es propia, con la cual vence el mal y cura a los enfermos, según lo anuncia Lucas en su capítulo 4. El poder que les comunica como un don, según Lucas capítulo 10, está en contraposición con el de Satanás, como lo anuncia Lucas capítulo 4, y lleva el perdón de los pecados, como lo anuncia Lucas capítulo 5. Esta autoridad y poder, hermano que me escuchas, es sobre todos los demonios. Ningún mal y ninguna especie de maligno está en condiciones de vencer al discípulo que tiene totalmente fe. Esta autoridad y poder está en condiciones de curar las enfermedades del hombre, como lo anuncia Lucas en su capítulo 4. Y el versículo 2 leemos: los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Hermanos, el envío, o sea, la misión o apostolado, respectivamente del latín o del griego, es el fundamento de la fe cristiana. Como el Hijo de Dios, que conoce el amor del Padre Celestial, es enviado a comunicarlo a los creyentes. Así cada uno de nosotros, en primera persona, en la medida en que es hijo, es enviado a los hermanos. El testimonio de la fe y del amor no está reservado solamente a algunos privilegiados. Es propio de todos y de cada uno de nosotros, cada uno según el propio don. Además, hermano que me escuchas, algunos están llamados a vivir explícitamente de tiempo completo el carisma apostólico. La misión se dirige directamente a proclamar el reino de Dios y a curar enfermedades. Es un anuncio eficaz del reino, del cual las curaciones son signo como para Jesús, como está en Lucas capítulo 5. Estas autentican al verdadero apóstol, o lo distinguen de los otros predicadores, incluso legítimos, pero que no son verdaderos apóstoles, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 12. Y en el versículo 3 leemos: no tomen nada. Este interpretativo, que ordena no tomar nada, tiene a continuación 5 ni, que lo especifican. Este nada es el principio del discurso apostólico, que se abre precisamente así: queda cerrado a los que no aceptan este comienzo. Es el único discurso del Señor Jesús sobre la misión, que se recalca en Lucas capítulo 10. Ignorarlo o descuidarlo es ignorar o descuidar al Señor Jesús. El motivo único de esta pobreza que se exige a los discípulos y que los creyentes viven efectivamente, según Hechos capítulo 3, es que el Señor
la ha exigido y la ha vivido el primero. Es posible vivirla solo como un don suyo que se concede a quienes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico por ustedes, se hizo pobre a fin de que se enriquecieran con su pobreza, como lo anuncia 2 Corintios, capítulo 8. No existe otro motivo. Por eso, en Marcos capítulo 6, el Señor Jesús ordenó esta pobreza sabiendo que humanamente no estamos en condiciones de comprenderla ni de practicarla. En efecto, hermano que me escuchas, se ordenan solamente aquellas cosas que o no se comprenden o, aunque se comprendan, no se quieren. Solo por su palabra sí lo creemos y así lo cumplimos. Podemos, por la vida del Señor Jesús, sobre todo por su bautismo, por sus tentaciones y por su muerte, comprender en conveniencia, pero la aceptamos y la amamos solo por su amor en su nombre. En efecto, hermano que me escuchas, la pobreza es necesaria para amar, porque si tienes cosas, das cosas. Solo cuando no tienes nada, te das tú mismo, es decir, amas al prójimo. La pobreza es señal de gratitud, principio de toda vida y gracia, toda bondad y belleza. La pobreza, hermano que me escuchas, es victoria sobre el ídolo, como el Dios dinero que todos buscan, convirtiendo en un Dios las propias necesidades, en lugar de reconocer en Dios la propia necesidad. La pobreza es fe en Dios y no en el Dios de este mundo, según lo anuncia Lucas capítulo 16. Esta pobreza es necesaria para servir a Dios. Hermanos, la pobreza es libertad y desprendimiento de sí mismo y de las cosas para ser buenos discípulos. Lo anuncia Lucas en su capítulo 9. La pobreza obliga a servir a los otros. Los pobres deben servir, lo anuncia Lucas capítulo 17. La pobreza trae humillación y nos asocia a la bandera de Cristo, que es su cruz. La pobreza es el vacío, la condición para acoger la acción de Dios. Es sacramento de salvación, por el cual Él nos lleva con su gracia. Lo anuncia Lucas capítulo 1. Hermanos, en los pobres de Dios actúa, véase el Magnificat y toda la Biblia, en particular Éxodo capítulo 3, Jeremías capítulo 1, Isaías capítulo 6, Jueces capítulo 7, 1 Samuel capítulo 17. Los discípulos cumplen al pie de la letra esta palabra del Señor Jesús en su misión después de Pentecostés, como está narrado en Hechos capítulo 3. El motivo es que Dios no mira lo que el hombre mira, según lo anuncia 1 Samuel capítulo 16, y que ninguna carne pueda gloriarse ante Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. El imperativo
no tomen nada para el camino, no es negativo, sino positivo. En efecto, la nada que se debe tomar es algo preciso, Esta nada nos asocia a su cuerpo, del cual dijo en la última cena, tomen, según Marcos capítulo 14. Nos asocia al cuerpo del Señor Jesús, que se anonadó en Lucas capítulo 23. A la fuerza de su cruz, que es la suma de toda nulidad. Otras 5 veces, es decir, en total 6 veces, el Señor Jesús expresa la negación del tomar. 6 es el número del hombre, así como tomar es su característica de fondo, porque no es sino que tan solo tiene. El Señor Jesús niega todas las afirmaciones que el hombre considera necesarias para su camino. Él trata de tomarlo todo porque lo ha perdido todo. Es el camino de Adán, que huye de Dios por desobediencia, en busca de todo, porque está necesitado de todo y despojado. En cambio, hermano que me escuchas, el camino del discípulo que no toma nada es el que lo asocia al Señor Jesús, que vuelve al Padre Celestial, obediente a la palabra de Dios, que no tiene necesidad de nada, porque sabe que el Señor está cerca de los que lo temen y no deja faltar nada a los que lo buscan, según lo anuncia Lucas capítulo 12. El creyente, peregrino en este mundo, necesita solamente esta nada que le sirve de bastón, que le sirve de tesoro, que le sirve de pan, dinero y vestido. Es un viático. Seguimos leyendo el versículo. Ni bastón. Hermanos, el bastón, instrumento primordial, es la seguridad mínima del hombre. Es apoyo y defensa. Pero en realidad se presta para infinidad de usos cada vez. Puede servir para dar muerte a un hermano y para servir de puente a una hormiga sobre el arroyo o un arroyo. Se le niega al discípulo la única seguridad, instrumento, apoyo y defensa de los apóstoles. Es el madero de la cruz del Señor, que es la primera y la última especificación del nada. Tu vara y tu cayado me sosiegan, lo anuncia el Salmo 23. Este bastón, hermano que me escuchas, el único que se le permite al creyente es su cetro real. Una cosa pequeña de madera, pero elevada a ser instrumento supremo de dominio omnipotente sobre el mal. Fue prefigurado en el bastón de Moisés, que abrió el mar rojo e hizo brotar agua de la roca. Fue prefigurado en el leño que endulzó las aguas amargas de Mará, en Éxodo capítulo 14. Fue prefigurado también en el bastón que Eliseo le dio a Gehazi. Con él también el siervo puede resucitar a los muertos, como lo anuncia Segunda de Reyes, capítulo 4. Hermanos, realmente la cruz del Señor Jesús es bastón, es instrumento
es seguridad y fuerza de sus enviados. Seguimos leyendo el versículo. Ni alforja. La forja es el depósito de las provisiones para el viaje. Es la reserva, el tesoro del cual se surten y donde colocan los dones que se reciben. Pero el enviado no puede recibir ni depositar ningún don, según anuncia Mateo 10, porque ha recibido un don muy diferente y no tiene otro depósito para que se surtan. La reserva inagotable de la misericordia de su Señor crucificado, y puede capitalizar y añadir otro don solamente ofreciendo un don, como lo anuncia Lucas capítulo 6. Esta es la alforja que se necesitarán para siempre los suyos, lo anuncia Lucas capítulo 22, que de este modo se harán un tesoro inagotable, como lo anuncia Lucas capítulo 12. Seguimos leyendo el versículo. Ni pan. Hermanos, el pan es la vida y el hombre es lo que come, aquello por lo cual y de lo cual vive. El pan del discípulo no es solo el pan material, como lo anuncia Lucas capítulo 4, que también es don del Padre Celestial, como está en Lucas capítulo 11. Ante todo, la palabra de Dios, por la cual y de la cual vive. Obedecer a ella es optar por la vida, lo anuncia Deuteronomio capítulo 30. El discípulo vive del Señor Jesús, el pan que realiza todas las promesas de Dios al creyente. La Eucaristía, hermano que me escuchas, que es la finalidad de la misión, es este pan partido del cual el creyente vive y al cual llama a los otros. Seguimos leyendo el versículo. Ni plata. El dinero es mediador de todo bien. Por su medio es el mayor invento humano. El hombre desobediente a Dios y necesitado de todo, lo obtiene todo. Puede sustituir a Cristo, que es el mediador universal, mientras el Hijo de Dios, por obediencia al Padre Celestial, es mediador universal de todo bien y de la salvación. El dinero, en la desobediencia al Padre Celestial, es mediador universal de todo mal y de perdición. Es la alternativa al Señor con Él, que es don y misericordia. El dinero no tiene nada que compartir. El dinero, que es el medio de intercambio y de apropiación, según Lucas capítulo 16. Por eso, los apóstoles, obedeciendo a la palabra del Señor, no tienen oro ni plata. En cambio, tienen el nombre del Señor Jesús, con cuyo poder realizan la salvación, según lo anuncia Hechos capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. Ni dos túnicas. No debían tener dos túnicas para no caer en la condena del Bautista, de Juan el Bautista, por supuesto, y para no obrar como el infiel Gehazi, que toma sobre sí el mal del cual Eliseo había curado a Naamán en 2 Reyes capítulo 5. Al discípulo le basta una túnica, pero ¿cuál? Esa túnica de su Señor, que es espléndida. La de Herodes le colocó encima para anodarlo en Lucas capítulo 23, y que Él nos dejará en herencia
al pie de la cruz. Es su mismo cuerpo entregado por nosotros. Es su sangre derramada. Esta vestidura es aquella que fue prefigurada en el Edén, cuando el mismo Dios revistió la vergüenza de Adán y de Eva en Génesis capítulo 3. Esta vestidura es el Hijo de Dios, del cual se reviste el bautizado, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. El hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y en la santidad verdadera, como lo anuncia Efesios capítulo 4, que se renueva a imagen de su Creador, según lo anuncia Colosenses capítulo 3. Y el versículo 4 se lee: cuando entren en su casa, al entrar, los enviados convierten cualquier lugar en una casa. En efecto, hermano que me escuchas, llevan allí la paz, según lo anuncia Lucas capítulo 10, que hace de esa casa un espacio reconciliado y vivible, en el cual uno puede estar como en su casa y quedarse sin volver a huir. Pero de allí se sale para una nueva misión, para ampliar la casa hasta los últimos confines de la tierra, para que acoja a todos los desterrados y a los fugitivos. Esta casa, que para el Señor Jesús al comienzo no era más que el pesebre para las bestias, porque no había lugar para él, según Lucas capítulo 2. Es la misma donde él se entrega como pan, en Lucas capítulo 22, y donde se desarrollan los últimos capítulos del Evangelio y los primeros de los Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia, la verdadera familia del Señor Jesús, donde se puede habitar porque se recibe el pan, se experimenta al resucitado, se ora, se recibe el don del Espíritu Santo, se encuentra el Padre Celestial y sus hermanos, y se vuelve a partir para la misión, según anuncia Hechos, capítulo 9. Y el versículo 5 se lee: en cuanto a los que los reciban. Hermanos, en esta casa se contraponen aquellos que no reciben. Solo donde uno es recibido se siente como en su casa. La falta de acogida es rechazar a Dios. Es un juicio de infidelidad. Por eso se sacude el polvo de los pies, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Sacudirse el polvo de encima es el gesto del judío que deja la tierra infiel y entra en la tierra prometida para no contaminarla. Este rechazo, aunque es de valor definitivo, en realidad no es definitivo, porque puede retractarse. Providencialmente está de por medio este tiempo intermedio, tiempo del anuncio y de la paciencia de Dios, que Él, en su bondad, prolonga a discreción. No se trata o no se retrasa el Señor en su cumplimiento de la promesa, o sea, su retorno, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Lo anuncia 2 Pedro, capítulo 3. Este es el motivo de que se prolongue la historia humana. Y el versículo 6 se lee: saliendo pues, recorrían los pueblos. Hermanos, el verbo salir se usa 2 veces en los versículos 5 y 6,
En realidad, los discípulos que escuchan el mandato en el versículo 3 y lo cumplen, están en casa con Él. Aún más, son su casa porque lo han acogido. Pero Él mismo es su casa porque se convierte en morada de quien lo acoge. De esta casa, los discípulos salen para la misión y discurren llevando la palabra de Dios, en la cual se hospedan definitivamente. Así también los otros, al acogerla, pueden ser acogidos por ella. Su misión se desarrolla como evangelización y terapia de un pueblo a otro, por todas partes, como señal de capilaridad y de universalidad. Pero vayamos a Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9, donde dice: cuando oyó el tetrarca Herodes todo lo que Jesús hacía, no sabía qué pensar, pues unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que había resucitado uno de los antiguos profetas. Herodes comentó: a Juan le corté yo la cabeza. ¿Quién es este de quien oigo decir tantas cosas? Y tenía curiosidad por verlo. Hermanos, el problema de la identidad del Señor Jesús se había abierto con la pregunta del Bautista. Él es figura del Antiguo Testamento, abierto a la promesa de Dios, que se interroga acerca del Mesías, interrogando al Señor Jesús. En efecto, así como el misterio del Señor Jesús es comprensible solamente a partir de la esfera del Antiguo Testamento, así también esta es comprensible solo confrontándola con el Señor Jesús, que es su realización. Con Juan el Bautista, la cuestión se refería más al tipo de Mesías al que había que esperar. ¿El Señor Jesús o uno diferente? Ahora, en cambio, la cuestión se refiere a la identidad del Señor Jesús. Después de haber corregido el tipo de espera, ahora es necesario reconocer al esperado. Allá fue Juan el Bautista quien preguntó al Señor Jesús, y él respondió con los hechos y con las palabras. Aquí es el decapitador del Bautista quien pretende a la vez preguntar y responder. Pero el que quiere responder a la propia pregunta no espera en realidad ninguna respuesta. Ya la decapitó. Tiene tan solo un interés de defender y, por consiguiente, nunca tendrá la respuesta verdadera. En Herodes se nos dice por qué no estamos en condiciones de reconocer al Señor Jesús y por qué fracasa nuestro encuentro con Él, aunque hayamos escuchado y aunque deseamos verlo. ¿Quién es el Señor Jesús para Herodes? Un competidor a quien desea conocer por curiosidad, a quien piensa manipular y a quien puede dar muerte. Herodes se nos presenta como máscara del mal. Él se coloca a sí mismo en el centro de todo. Todo su conocer o esperar es instrumento para apoderarse del otro. Por eso no puede conocer al Señor y tendrá un final infeliz. Este Herodes
está en cada uno de nosotros y nos impide acoger y reconocer al Señor Jesús. La pregunta con la cual Herodes cierra su investigación tiene el mismo sentido de la pregunta con la cual los discípulos la han abierto. Pero mientras él se interroga a partir de lo que ha oído con curiosidad y temor para defenderse y atacar, los discípulos se interrogan a partir de lo que han experimentado, llenos de asombro y dispuestos a acoger. Esta búsqueda frustrada acerca de la identidad del Señor Jesús es un preludio de la declaración de fe de los discípulos. Mientras el rey Herodes pregunta y responde, en el caso de Juan el Bautista, él pregunta y el Señor Jesús responde. En cambio, en el caso de los discípulos, el Señor Jesús pregunta y estos responden. Con el Bautista hay un primer movimiento de la fe, en el cual el Señor Jesús responde al Antiguo Testamento y aclara su sentido. Con los discípulos hay un segundo movimiento de la fe, en el cual estos están en condiciones de responder al Señor Jesús, que responde a las Escrituras. Con él, el círculo promesa y cumplimiento se cierra como expectativa para abrirse con plenitud de quien lo acoge. Hermanos, en el caso del rey Herodes, como ya se dijo, es él mismo quien se pregunta y se responde. La pregunta, por consiguiente, queda necesariamente sin respuesta. Herodes, el rey de adúltero, que encarcela y da muerte al profeta Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, es figura del pueblo adúltero e infiel a su Señor, que encarcela y mata al que lo llama su fidelidad. Cortar la garganta es el modo más seguro de hacer callar la palabra. Por eso su intento de identificar al esperado fracasará, aunque escuche todo lo que sucede y trate de verlo. Aún más, hermano que me escuchas, su escucha se traducirá en búsqueda de él para darle muerte, como está en Lucas capítulo 13. Su deseo de verlo se convertirá en un encuentro mortal, en el cual será anonadado y escarnecido, según Lucas capítulo 23. Este pasaje es un anticipo por contrapunto de la profesión de fe de los discípulos. Al mismo tiempo, es una referencia al Calvario, al cual el Señor Jesús llegará precisamente por la infidelidad que impide reconocerlo. Este pasaje, hermano que me escuchas, es sumamente instructivo para mostrar cómo volvemos imposible el reconocimiento del Señor, aunque lo escuchemos y los veamos. No reconocemos su misterio, porque no aceptamos a Juan el Bautista que llama a la conversión. Antes bien, lo eliminamos. El que no está dispuesto a convertirse ni a comprometerse, no comprende. Solamente toma la verdad y la sofoca. En cambio, los discípulos que han seguido al Señor Jesús en la barca y han experimentado su salvación, se han dirigido a Él y están con Él. Lo reconocerán al partir el pan, en un lugar lleno de reconocimiento,
donde se abren los ojos sobre él, según lo dice Lucas capítulo 24. La pregunta del rey Herodes, después de la misión de los 12 apóstoles, es la misma que se plantearán las diferentes autoridades frente a la predicación post-pascual de los discípulos. Se muestran sus equívocos y sus incomprensiones que llevarán desde la escucha y desde el deseo de ver hasta la persecución. La verdadera respuesta no la puede dar el que solo ha oído hablar sin participar en su banquete. Y en el versículo 7 se lee: cuando yo, el tetrarca Herodes, hermanos, el pasaje se abre con la palabra oír y termina con la palabra ver. Los dos términos contienen toda la experiencia de fe que el evangelista Lucas propone en las dos partes de su evangelio, a través de la escucha. Primera parte, se llega a conocer quién es el Señor Jesús para asociarse a Él, de tal modo que puedan verlo muy bien. Segunda parte, en su viaje a Jerusalén, hacia el Padre Celestial. En Herodes se muestra cómo y por qué hay una escucha que no entiende, un mirar que no ve. El ver se traducirá incluso en anonadamiento y desprecio, según Lucas capítulo 23. El rey Herodes todavía no es rey. Irá más tarde a Roma a intrigar para recibir el título, y lo hizo en el año 33 después de Cristo. Es tetrarca, jefe de una cuarta de las cuatro partes que se ha dividido el territorio. Es heredores de Lucas capítulo 3, reprochado por el Bautista como el adúltero. Lo hizo encarcelar. Aquí sabemos que también lo hizo decapitar. En el Evangelio volverá a salir en Lucas capítulo 13. Su carrera como impío se concluirá en Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Como jefe, representa al pueblo adúltero, del cual es figura. Adúltero, porque debería amar al Señor, su esposo, con todo el corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, como lo anuncia el Shema de Deuteronomio capítulo 6. Y no lo hace. Al ser llamado a la conversión por el profeta, prefiere acallar la palabra de Dios, matándola, en lugar de convertirse. Esta es la raíz de la imposibilidad de reconocer la identidad de Cristo, el esperado prometido por Dios. Su corazón está cerrado a toda comprensión y rehúsa la medicina que lo haría recapacitar. Solo quien escucha la represión adquiere sensatez, lo anuncia Proverbios capítulo 15. En efecto, hermano que me escuchas, buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás. Solo si lo buscas con todo el corazón y con toda tu alma, lo anuncia Deuteronomio capítulo 4. De lo contrario, no lo encontrarás. Si no se escucha el llamamiento a la conversión, es inútil buscarlo y desear conocerlo como uno que practicara la justicia y no se apartara del derecho de su Dios, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 58. De Dios
Nadie se burla, lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6. El hombre puede realmente sofocar la verdad en la injusticia, lo anuncia Romanos capítulo 1, y no volver a encontrarlo, como lo anuncia el profeta Amós en su capítulo 8. A no ser que deje de justificarse y se convierta. Hermanos, la actitud radical, equivocada de acercarse a la verdad de Dios y a su palabra, es la actitud apologética que trata a toda costa de justificarse, matando la palabra de Dios misma, que acusa. La actitud correcta consiste en sentirse pecadores, dispuestos a convertirse, como lo anuncia Lucas capítulo 18. En efecto, el verdadero pecado no es tanto el mismo pecado, sino más bien no reconocerlo, y aún más, es impedirse a reconocerlo. El Señor Jesús dice a los fariseos, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Y lo dice en Juan capítulo 9. Hermanos, acallar la palabra que lo denuncia es apagar la luz que lo hace ver. Por eso el matar al profeta es la consumación del pecado. Lo hace irreversible desde el momento que, al eliminar al que lo denuncia, quita la posibilidad de conversión. El nivel último del mal es la estupidez, en la cual ya no se distinguen el bien del mal, como lo anuncia Marcos en su capítulo 7. Es la ceguera total. Cuando ella es consciente, es un pecado contra el Espíritu Santo. El reproche del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén es motivado precisamente por haber dado muerte a los profetas. Y la causa de su llanto, es decir, de su muerte, es la consiguiente incapacidad de reconocer la visita del Señor, como está en Lucas capítulo 19. Las mujeres en el Calvario son llamadas a llorar sobre sí mismas para curar esta ceguera, como está en Lucas capítulo 23. Herodes tiene oídos para escuchar, pero no quiere hacerlo, y para hacer una garantía de no escuchar, elimina la voz que lo hace oír. El oído entiende solamente si la palabra está en circulación. De lo contrario, queda vacío. Herodes, hábil en la autojustificación, para no convertirse hasta hacer desaparecer la palabra de Dios, amordazándola y matándola, está dentro de cada uno de nosotros y sofoca la verdad en la injusticia, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Claramente esto sucede porque tenemos nuestros intereses y nuestro yo para defender a toda costa, como lo anuncia el profeta Amós en su capítulo 8. Describe la maldición más grande que encontramos en la Biblia: tener hambre y sed de la palabra de Dios, buscarla por todas partes y no encontrarla. Es la maldición del que vive en la infidelidad y en la injusticia y no quiere que se les digan, que se lo digan. Si además acalla o mata a quien lo responde, esa maldición tiende a conservarse. La única respuesta que se le concede a quien se halla en esta situación es la de buscar
y no encontrar. De tal modo que quede perplejo con la pregunta, sin indicaciones positivas de camino y de discernimiento. Es el silencio ante Herodes cuando éste ha matado a Juan el Bautista. Jesús calla en Lucas capítulo 23. Es el silencio de Dios que en su misericordia calla para no condenar. Pero ese silencio suyo es su revelación más sublime. El último estímulo para buscar los motivos de esta falta de respuesta. Esta búsqueda es la única posibilidad que puede abrir a la conversión, a una escucha que lleva a la verdad. Pero Herodes es maestro de dureza. Con tal de no buscar los motivos que su falta de comprensión, examina todas las posibilidades corrientes para continuarlas satisfactorias o para encontrarlas satisfactorias. La pregunta queda y quedará siempre sin respuesta, precisamente porque ha ordenado decapitar al Bautista. Debería antes reconocer este error y el mal que lo ha llevado hasta este punto. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea la mayor alegría en nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor.